farmacología cardiovascular. Y aquí, pues como vengo diciendo desde el primer día de clase, acá lo importante es saber fisiología. Si no saben fisiología, como vuelvo a repetir, es bastante difícil entender la farmacología, sobre todo la cardiovascular. Sobre todo la parte cardiovascular, como les vuelvo a repetir, es un poco difícil, casi imposible, si es que no saben fisiología. Entonces, bueno, hablar de conceptos básicos importantes que hay que saber para poder entender la farmacología. Es, para empezar, saber qué es la hipertensión. La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa porque normalmente cuando está crónico se cronifica los síntomas. Los síntomas aparecen cuando hay una crisis o una hiperagudización de la hipertensión. Es un mito eso de que a veces les va a llegar a un paciente y así les va a llegar. ¿Sufre la presión? No, doctor, yo no sufro la presión porque no me duele la cabeza. Eso es un mito. La cefalea aparece cuando hay una hipertensión, cuando se dispara la presión. Puede llegar un paciente con 200 sobre 100 de presión y ningún síntoma. Entonces, la hipertensión a la larga produce daño severo. Es una presión más de lo normal que está constantemente pasando a través de los vasos sanguíneos, dañando el endotelio. Y al dañar el endotelio, hay exposición de colágeno, hay agregación plaquetaria, y encima con lo que les gusta comer esos salchipapones relativamente venenosos con bastante aceite, y mientras más oscuro y negro el aceite, más delicioso, ¿no? Eso de ahí, placas de colesterol, ateromas, obstrucción arterial, infarto, o infarto cerebral también. Como dicen aquí, la mortalidad da lugar a un riesgo 3 veces superior que tener una enfermedad coronaria, como les acabo de mencionar, una enfermedad cerebrovascular. Entonces, la importancia de controlar, de tratar la presión arterial. Acá miren, dice, es un factor de riesgo cardiovascular, y sabemos que los factores de riesgo cardiovascular está la hipertensión arterial, uno de ellos, la obesidad, otro, el sedentarismo. Paciente, bueno, ustedes, ¿no? 22, 23 años, que hacen una cola inmensa para subir al ascensor por no subir por las escaleras. Y después le echan la culpa al tráfico, ¿no? Yo les digo, hoy día sí lo tengo llegado más temprano, anteayer llegué, la cola tremenda que bajaba las escaleras y estaban varios alumnos esperándole. Me subí por las escaleras. Miren, yo tengo 43 años y encima estoy operado en las rodillas hace 2 meses. Y encima llegué antes que ellos. Les cerré la puerta y no lo dejé. Entonces, ahí sí no lo dejé. Entonces, el sedentarismo actualmente es bastante. Es un ascensor para 2 pisos, son una cola para subir 3 pisos, no son más. Y es más, lo peor, usan el ascensor para bajar las escaleras. Antes, al menos cuando yo era pequeño, me acuerdo que los televisores todavía, mi papá se paraba a cambiar de canal. Que no me mandaba aquí. Luego, en los años 90 apareció el control remoto, que era de lejos, pero a mí me movía en el dedo. Ahora, Alexa, cambia de canal. Ni siquiera mueve en el dedo. La mala alimentación. Le dan un break e inmediatamente se traen sus bolsitas de papa frita, de cañita, se van al cine y no pueden ver la película si es que no es con 20 kilos de popcorn ahí. Y encima se termina y se van a recargarlo. Y llegan molestos porque la película ha avanzado. Quieren que pausen la película para que vayan a leer. ¿No? Todo eso es daño. Y peor si tienen su papá o su mamá con hipertensión arterial, pues lo único que hacen es evitar, retrasar el inicio, porque vuelvan a tener hipertensión. Entonces, depende de cada uno si es que debuta a temprana edad o se cuida
tiene un estilo de vida adecuado, no es sedentario, no fuma, el tabaco es otro factor de riesgo cardiovascular. Y por ahí dicen, no doctor, yo no fumo, yo vapeo, o igual se van a morir, igual se van a morir. Entonces, todo eso repercute en las afecciones coronarias, las cardiovasculares, ¿de acuerdo? Con insuficiencia cardíaca. Entonces, todo eso repercute. Y es hereditario. Así que es importante saber. Se dañan los pequeños vasos como las nefronas, ¿no? Pacientes que debutan a corta edad con hipertensión arterial, que no empiezan a los 35 años con hipertensión. Llegan a los 50 con insuficiencia renal. A los 60 ya están en máquina de diálisis. ¿No? Lo mismo con la diabetes, la diabetes es peor todavía. Encima hipertenso y diabético, peor todavía. Y eso es hereditario. Es hereditario. Si tienen el gen defectuoso por parte de la herencia de sus padres, pues como siempre les digo, no puede comer el diablo. El diablo come candela, dice la canción. Entonces, recordaré con su esto es que tengan una idea nomás de las explicaciones de la persona que ya de modo médico o Europa. Ya cuando llegue la cardiología lo van a tener que entender. Ahora hablaremos de la parte fisiológica que tanto les encanta. Vamos a hablar de presión arterial. Presión arterial, que es igual a ¿qué? Presión vascular periférica. Ustedes que son fisiólogos, ¿no? ¿Tu nombre cuál es? Susana. Susana, ¿qué es el gasto cardíaco? Fisiología. Es lo que circula la sangre en todo el organismo, lo que circula la sangre, fluctúa. ¿Qué es el gasto cardíaco? La fuerza. ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿No? El gasto cardíaco se le denomina la volumen minuto. Es la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto. Eso está en los libros de Guyton, Gannon, un poquito, en la página 8, en la libro página 15. Ahí en los libros de Santillana también. Gasto cardíaco. Y esto depende de qué? De dos factores. El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. La cantidad de sangre que sale del corazón. Cristian, ¿No? ¿qué es el volumen sistólico? El nombre lo dice. Volumen sistólico o volumen latido. La cantidad de sangre que emite el corazón por cada sístole. Y esto multiplicado a las veces que late un minuto nos da la velocidad. ¿Y esto de qué depende? El retorno venoso por la fuerza. Y esto me da el gasto. ¿Y la resistencia vascular periférica de qué va a depender? De factores nerviosos y factores humorales locales. ¿Tu nombre? A ver, Thais, dime un ejemplo de un factor nervioso que influya en la resistencia vascular periférica. ¿Tu nombre? Jacqueline. Jacqueline. ¿Tú? Dime. La vasoconstricción, por ejemplo. Sí, pero aumento de la resistencia vascular periférica es vasoconstricción. Disminución de la resistencia vascular periférica es vasodilatación. Yo te estoy preguntando dime un ejemplo de un factor nervioso que influye en eso. Nervioso. Sistema simpático. Alfa 1, alfa 2, beta 2. Alfa 1 y alfa 2 que me produce vasoconstricción y beta 2 que me produce vasodilatación. Y ahora, cuando hablamos de factores humorales locales, acá ya lo que acaba de decir su compañero, el óxido nítrico, la endotelina, el tromboxano, la prostacyclina, etcétera. La prostacyclina, la prostaglandina I2, etcétera. La histamina, por ejemplo. Todo por eso les he dicho, la primera unidad es básica para todo el curso. Y la parte del sistema nervioso autónomo, sobre todo simpático, es importante para la parte cardiovascular. Vamos a volver a hablar sobre el metabloqueador. Y en la parte de insuficiencia cardíaca vamos a hablar nuevamente de inotrópicos. Vamos a hablar del sistema del éxito. Así que si me han dejado
No, ya fármaco lo estudio al final, olvídense, van a tener que volverlo a llevar. Aquí se resume todo. En una multiplicación. ¿Y qué nos enseñaron en el jardín en matemáticas? Si yo altero cualquier factor, se altera el producto. Si un factor disminuye el producto. Es matemática básica. Pero ¿qué sucede? Pues el sistema no va a tener que mantener la presión arterial normal. ¿No es así? Hay que mantener. Entonces, si hay una disminución de un factor, otro factor tiene que aumentar para mantener la presión. Esos son los, digamos, los sistemas regulatorios de la presión. Y eso lo están enseñando en fisiología, ya no les voy a estar repitiendo ahorita. Pero vamos en un ejemplo. ¿Tu nombre es? A ver, supongamos que Arturo se vaya a comer un rico y suculento ceviche, un agachado, muy delicioso, muy exquisito, sal, limón, cebolla, harta salmonela. A su casa de 2 días, de 24 a 48 horas de su periodo de incubación, saca una diarrea de 2000 demonios. Se funciona con el inodoro. Llega la emergencia, pálido y taquicárdico, pero con la presión normal. ¿Por qué? Porque pierde volumen. Pierde volumen, que es la través de la diarrea, baja, cae el retorno venoso, pero el sistema trata de compensar, aumentando la fuerza contractil y frecuencia cardíaca, por eso está taquicárdico, y aumenta la resistencia vascular periférica, es una vasoconstricción periférica, por eso llega pánico. Y eso sí con la mucosa seca. Trata de compensar. Si es que la presión arterial ya no compensa, llega a un estado de shock. Es un choque hipovolémico. Si cae la fuerza contráctil, shock cardiogénico. Y si cae la resistencia vascular periférica, shock distributivo, que puede ser anafiláctico, conséptico, todo. Esto de aquí es lo básico, lo fundamental para entender todas las farmacologías. Y en la presión arterial sucede lo contrario, en la hipertensión sucede lo contrario. ¿Qué sucede en la hipertensión? Aumento de gasto cardíaco, o sea, aumento de cualquiera de estos. Me mantiene una presión. Es una multiplicación de factores. Es así de simple. Y esto de aquí que les estoy explicando ahorita, les han explicado. Entonces ahora hablaremos de la fisiopatología. Me refiero a cómo se da la hipertensión arterial. ¿Qué es lo que sucede? Hay un aumento de la precarga, aumento de la contractilidad que me da a un gasto cardíaco aumentado. Una vasoconstricción y esto de aquí, que ya se cronifica a la larga, me da una hipertrofia vascular. Y esto me da una resistencia vascular periférica aumentada. Y todo eso te lleva a aumentar. Entonces, cada uno de estos, ¿cómo se van a dar? ¿Cuáles son los mecanismos de aparición? Por ejemplo, la precarga, todo lo que le llega al corazón es por un aumento de la volemia y por una venoconstricción. Esto puede ser por 2 factores. Esto es ingesta de sodio, lo que hacemos todos los días. Una gaseosa tiene sodio, un paquete de galletas tiene sodio. Peor, pues, ¿no? La pastita, el chiflí, el piquero, la chica, el compañero que está hablando, todo eso tiene gran cantidad. Y si a esto se te lleva una alteración genética que te aumenta la retención de sodio, peor. Y esto en forma crónica, forma constante, se conlleva todo eso. Y al daño endotelial y a un círculo vicioso. Y a un círculo vicioso. El estrés. Pero doctor, nosotros somos estudiantes de medicina, acá parte hecho. Siempre vivimos estresados, ¿no? Porque quieren. Porque si dosifican su tiempo y mantienen su tiempo y estudian a tiempo todo, no se van a estar. Se estresan cuando dejan todo al final. Ahí. Cuando dicen, no, ya fármaco al final porque, digamos, no abre cursos, mejor para fisiopato, mejor patología con el doctor Lido, porque ¿cómo me enseñas a ver? Pues lo llevo de nuevo. Entonces, dejan al final. Como dicen, no, el doctor Savera va a dar un repaso. O sea, esperamos un repaso que nunca se va a dar, peor. Entonces, cuando el sábado en la noche llega a la 1, 2 de la madrugada y no
repaso más se estresan porque no han estudiado toda la semana para esperar eso más. Entonces, ese estrés aumenta hormonas de estrés catabólicas como el cortisol, catecolaminas, que estimulan al sistema simpático y al sistema de adrenina-angiotensina. Y todo esto, si uno vive estresado, pues hay un aumento, una hiperactividad cardiovascular. Aumento, ¿no?, de la conductividad, vasoconstricción y a la larga tiene un hipertrofia. No solamente si hablamos de estrés. Aparece nuevamente la alteración genética. Herencia. Y eso constantemente te lleva, pues, como ven, alteración celular y a cambio. La obesidad que te lleva a una resistencia a la insulina, a una hiperinsulinemia, a una hipertrofia vascular, y todo esto a un círculo vicioso y a mantener constante el glucosa. Y al daño en el endotelio, al daño en los pequeños vasos, grandes vasos, etc. En la difusión. A lo que les mencioné. Muy bien, entonces si hablamos de tratamiento, el objetivo de los fármacos antihipertensivos no solamente es bajar la presión arterial, sino regresionar, digamos, el daño que se produce propio de la presión. O sea, regresionar los cambios estructurales crónicos de la presión arterial. Ese es el objetivo principal. Entonces vamos a ver, como les digo, tenemos los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para saber de estos fármacos tenemos que saber la fisiología del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y acá se subdivide en dos grupos, los YECA y los ARA2, y son fáciles de aprender y de entender. YECA todo lo que termina en PRIL, enalapril, captopril, lisinopril, ramipril. ARA2 terminan en sartán. Yo no veo lo difícil de que les ponga una pregunta y me lo escriban uno de ellos, pero no lo hacen muchas veces. Losartán, ibersartán, telmisartán, valsartán, olmesartán, mistersartán. Ya. Es muy fácil. Tenemos los calcio antagonistas. ¿Tu nombre? Ivette, dime el mecanismo de acción de los calcio antagonistas. Bloquea el calcio. Ya les he dicho, joven, la memoria es traicionera. Mecanismo de acción que no lo he leído, doctor, todavía. No es la unidad. Pero en el nombre lo dice. Calcio antagonista. Antagonista. Calcio. Tenemos dos grupos. Los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. O DHP o les pueden decir no DHP. Tenemos de los dihidropiridínicos el nifedipino, amlodipino, y los no dihidropiridínicos el litiazén y el verapamil. Aparecen por acá los beta bloqueadores, no en la sopa lo vamos a ver. Tenemos los selectivos y los no selectivos. Entre los selectivos ya saben, ya se acuerdan de ellos, atenolol, bisoprolol, y los no selectivos como el propranolol, sotalol, etc., que después vamos a hablar de cada uno de ellos. Los diuréticos, que ya van a hablar ustedes en la próxima semana en su exposición, y otros como de acción central, que ya también estudiado la semana pasada, que son la unidad anterior, los agonistas alfa-2 presinápticos como la alfa-metildopa o la clonidina, y dilatadores directos como la hidralazina y el nitroglucina, los dilatadores directos del músculo liso. Muy bien. Hablaremos de los famosos YECA, pero para eso también hay que recordar algo que han estudiado en fisiología, sistemas de renina-angiotensina-aldosterona. Cerca del glomérulo tenemos una estructura llamado aparato iuxaglomerular, que es el responsable de captar los niveles de perfusión renal. Si hay una caída de la perfusión renal, quiere decir de la presión a ese nivel, inmediatamente libera una sustancia llamada renina. ¿Libera la renina? ¿Y qué hace esta renina? Convierte esa angiotensina en el hígado en angiotensina. Entonces todavía sigue, angiotensina 1 sigue siendo tranquilo. Todavía no se está. Entonces el pulmón, y también el riñón, pero el pulmón en mayor cantidad produce una enzima llamada ECA, enzima de la angiotensina. Y ahí recién se activa y se convierte en angiotensina. Y esta angiotensina 2 es la que va a producir todos los efectos de los que vamos a estar hablando. Uno de ellos aumenta la actividad linfática. Retiene sodio y libera y se elimina potasio. Y el sodio viene con agua, aumenta la obesidad.
también estimula la corteza suprarrenal. ¿Qué parte de la corteza suprarrenal estimula? ¿La zona? Fascicular. ¿Zona qué? Glomerular. Lo que libera aldosterona, que incrementa en mayor cantidad la retención de sodio. Por eso es que estos fármacos, uno de los principales efectos adversos, ya que los YECA inhiben la ECA, al inhibir la ECA disminuye la aldosterona. Entonces, al disminuir la aldosterona, se retiene potasio. Entonces, uno de los efectos adversos de los YECA es la hipercalemia y la hiponatremia, porque sucede lo contrario del aldosterona. Esto es deducir. Por eso digo, hay que deducir, hay que aprender. Porque memorizar no, ya les he dicho, se lo olvidan. Y peor si están en pleno examen y el profesor se para al costado, lo mira y le dicen, chicos, le dan bien sus preguntas, peor. Peor. Se olvidan, se bloquean, la memoria bloquea. Acción directa en los vasos sanguíneos produce vasoconstricción, y ahí viene su nombre, angiotensina. También actúa a nivel del lóbulo posterior del hipófisis. ¿Qué se produce ahí? ADH o vasopresina, ¿no? Y la vasopresina tiene dos acciones. Una aumenta la vasoconstricción y otra retiene agua, ¿no? Y todo esto, ¿a qué conlleva? A un aumento de la volemia. A un aumento de la volemia, a un aumento de la perfusión a nivel de uso glomerular. Entonces ahí se produce un feedback negativo, disminuyéndose y deteniéndose la liberación de renina. Pero un paciente con una alteración en este feedback negativo sigue manteniendo renina y sigue manteniendo la glucosa. Por eso es que, digamos, ya es una enfermedad, no es fisiología. Los receptores de la angiotensina son de dos tipos, por si acaso. AT1 y AT2.